Ecos de Pentecostés, un espacio para profundizar tu relación con el Espíritu Santo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Hola, Dios te bendiga, esto es Ecos de Pentecostés, un espacio para profundizar tu relación con el Espíritu Santo. Seguimos en nuestro camino entre Pascua y Pentecostés. Este segundo episodio se llama Comunión. Y muchas veces cuando decimos la palabra comunión, los que estamos por ahí en un contexto más de iglesia, lo primero que pensamos es en el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Entonces decimos, hizo su primera comunión o va a tomar su primera comunión. Pero la palabra comunión en sí misma nos lleva ya a pensar en algo distinto. Lo primero que se nos ocurre, que muchas veces lo hemos escuchado, es el decir comunión, común unión o una unión común. Pero eso tampoco nos dice demasiado. El diccionario nos dice que la comunión es participar de lo común, de lo que tenemos en común. También nos dice que es un trato familiar, que es comunicación de unas personas con otra. Si recordás, en el primer episodio de Ecos de Pentecostés comenzábamos con una cita de la segunda carta a los Corintios que decía: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y ahí un poco esa cita nos mostraba cuál es la función propia de cada una de las personas de la Trinidad. Lo propio del Padre es revelarnos su amor, lo propio del Hijo es darnos la gracia salvadora, y lo propio del Espíritu Santo es la comunión. Y de eso se trata el episodio de hoy, de tratar de ver cómo es esta comunión del Espíritu Santo. Lo primero que debemos decir, que el Espíritu Santo es el amor de comunión entre el Padre y el Hijo, es decir, que tiene una función de comunión dentro de la Trinidad. Pero el Espíritu Santo también tiene una función de comunión con los seres humanos, con todos los hijos de Dios. Cuando pensamos en nosotros, en los seres humanos, muchas veces decimos que somos una unidad de cuerpo y alma espiritual. Eso más en Occidente, en el pensamiento cristiano occidental. En el pensamiento cristiano oriental, siguiendo a muchos de los padres de la Iglesia, por ahí al ser humano se lo piensa como un compuesto, como una unidad compuesta de cuerpo, alma y espíritu. Uno dice, bueno, por ahí esta distinción no es muy finita, pero esto nos ayuda a entender la cita con la que arrancábamos el episodio. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esto es comunión, hacernos uno con el otro. Y si la función propia del Espíritu Santo es la comunión, Él viene a que nos hagamos uno con Dios. Siempre distintos, pero que nos hagamos uno con Dios. Algunos cristianos orientales, padres y gente de la espiritualidad cristiana nos hablan de la divinización o de la cristificación, ¿no? La comunión que nos va transformando, que nos hace partícipes de la vida divina. Esa es una definición de la gracia, ¿sí? La gracia es la participación en la vida divina. Y esto es la definición de comunión que les di hace un ratito. Participación de la vida de Dios, participación de lo común. Es verdad, nosotros, ¿qué tenemos en común con Dios? Y muy poco. Pero el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros viene a hacer comunión con el Padre y con el Hijo. Comunión.
Esta comunión con el Espíritu Santo nos permite un trato familiar, una comunicación de los unos y los otros, una comunicación de nosotros con Dios y de Dios con nosotros. Es decir, que por el Espíritu Santo que hace comunión en nosotros, nosotros tenemos posibilidad de dirigirnos al Padre y al Hijo con un trato familiar. Esto es maravilloso porque si bien nuestra fe es comunitaria y nuestra fe constantemente requiere de ciertas mediaciones humanas, también nosotros tenemos la posibilidad individualmente de estar en comunión con el Espíritu Santo, y una comunión que no es en eventos, una comunión que no es cuando voy el domingo a la iglesia, una comunión que no es cuando hago algo en particular para agradar a Dios, sino que es una comunión permanente, porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Entonces, podemos tener un trato familiar con Dios todos los días de nuestra vida, en cada momento, sin necesidad de hacer grandes cosas. Podemos dirigirnos a Dios, como nos enseñó Jesús, en el Espíritu Santo, diciéndole a Dios, Padre, Abba, Papi. Muchas veces todavía tenemos algunas imágenes distorsionadas de Dios, que precisamente la comunión con el Espíritu Santo, la comunión en el Espíritu Santo, viene un poco a romperlas y a mostrarnos, como en un espejo, porque seguimos estando en la tierra, cómo es Dios y cómo podemos dirigirnos a ese Dios que nos ama, que nos recibe, así como somos, así como estamos, y nos regala a través de Jesucristo la gracia para que nosotros podamos vivir una vida plena. Hay un pensador que se llama Raniero Cantalamessa, que dice que la comunión con el Espíritu Santo no es una opción para el cristiano, sino una necesidad vital. Un cristianismo sin Espíritu Santo corre el riesgo de que nos transformemos en buenas personas. Pero ser cristiano es ser más que buenas personas, porque no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Un cristianismo sin Espíritu Santo puede hacernos caer en la tentación de ser una ONG en vez de una iglesia. No es una opción para el cristiano, no es una opción para el cristianismo tener comunión con el Espíritu Santo. Dice el padre Cantalamessa también que tampoco es un privilegio de algunos. No es un privilegio de algunos. Hay algunos privilegiados que tienen una gran comunión con el Espíritu Santo. No. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. No es un privilegiado el que tiene comunión con el Espíritu Santo, porque tener comunión con el Espíritu Santo es un derecho y es una gracia para todos los que creen en Jesús. La segunda carta a los Corintios nos dice que el que se convierte al Señor se le cae el velo y entra en comunión con el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Es un derecho y una gracia para todos los que creen en Jesús. Uno puede pensar entonces que esta comunión del Espíritu Santo podemos entender ahora, por lo menos, que es para todos, que vos, que yo, estamos llamados a vivir en comunión, tener unión común con el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces algunas personas dicen, ¿por qué no rezás vos por tal cosa? Vos que estás más cerca de Dios. No, vos también estás en comunión con el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús habita en vos. Vos estás en comunión con Él, o podés estar en comunión con Él, entrar en comunión con Él y
nos escucha a todos por igual. Otra cosa que nos dice también el Padre, canta la mesa, es que esta comunión con el Espíritu Santo no se reduce a emociones, ¿no? Para estar en comunión con el Espíritu Santo yo no tengo que sentirlo. No tengo que sentirlo. Es verdad, cuanta más comunión yo voy teniendo con el Espíritu Santo, es muy probable que toda mi sensibilidad empiece a experimentar esa comunión, ¿sí? Porque no es una comunión netamente intelectual, no es una comunión únicamente que pasa por lo espiritual, sino somos una unidad. La comunión con el Espíritu Santo se da en todo lo que nosotros somos, ¿sí? Todo lo que nosotros somos, ¿sí?, está habitado también por el Espíritu Santo, y si nosotros entramos en comunión con ese Espíritu, también nuestra sensibilidad. Pero no se reduce a una cuestión sensible, ¿sí? No se reduce a emociones. La comunión con el Espíritu Santo se trata de escuchar la voluntad de Dios y tratar de seguirla. Y esto es muy lindo porque cuando entramos en comunión con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos va dando la capacidad de discernir por dónde va la voluntad de Dios y nos va mostrando qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Y no se trata acá de una cuestión moral, de está bien o está mal, esto está bien o esto está mal. No, el mismo Espíritu te va dando convicción, esto es bueno para mi vida, esto no es bueno para mi vida. Entonces nos ayuda en nuestro discernimiento, nunca anulando nuestra libertad, por supuesto. Como les decía hace un rato, esta comunión del Espíritu Santo nos hace partícipes de la vida divina. Entonces, en mi interior también me voy dando cuenta cómo tengo que vivir, o cómo Dios quiere que viva, y cómo quiere que yo viva en relación a los demás. El Espíritu Santo nos hace libres, y la comunión con Él nos va haciendo experimentar cada día más libertad. Cuanto más unido estoy al Señor, cuanto más mi espíritu se une a su espíritu y soy uno con Él, cuanto más soy uno con Él, más libre soy. Por ahí, claro, esto daría para hablarlo en otro episodio, que es la libertad, pero sí lo que podemos decir que cuanto más unidos estamos al Espíritu Santo, más libres somos. Cuanto más dependientes de Dios, más libres somos. Y el descubrir que podemos estar en comunión con el Espíritu Santo nos ayuda también a entender cómo actúa la comunión del Espíritu Santo en otros. Porque si yo tengo la capacidad de entrar en comunión con el Espíritu Santo, el que tengo al lado también. Entonces mi valoración sobre el otro no solamente va a ser por quién es, sino también porque sé que es una persona que puede ser llena del Espíritu Santo y estar en comunión plena con Él. Algo que me parece muy lindo, decían algunos padres de la iglesia, que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Una definición clásica de muerte es la separación del alma del cuerpo. Y muchas veces cuando en nuestras comunidades eclesiales sentimos que estamos medio como muertos, que el cuerpo se está muriendo, que los miembros se alejan, que no vienen miembros nuevos, que hay varias cosas que no podemos hacer, que hay algunos miembros que están como entumecidos, por ahí tendríamos que preguntarnos cómo está nuestra comunión con el alma de la iglesia, cómo está nuestra comunión con el Espíritu Santo,
¿Cómo está nuestra comunión a nivel personal, pero también a nivel comunitario? Sabiendo que Él es el que da vida, que Él es el que nos anima. Cuando no tenemos comunión con el Espíritu Santo, cuando nuestra comunión con el Espíritu Santo se va debilitando, porque nosotros nos alejamos, no porque el Espíritu se vaya, no hay nada que nosotros podamos hacer para que el Espíritu de Dios se vaya de nosotros. Pero cuando nosotros no estamos interesados en tener esa comunión, nuestra vida espiritual de alguna manera se va como secando, nos vamos como muriendo. Como también pasa con nuestra comunidad, con nuestras iglesias. Si no buscamos esa comunión, nos vamos como secando, nos vamos como muriendo. Qué bueno que podamos pensar en este tiempo cómo está nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Buscamos estar en comunión con Él? ¿Somos conscientes de que Él es el que nos da vida, el que nos anima, el que anima la vida de nuestra comunidad, de nuestra iglesia? Qué bueno que en este tiempo de preparación a Pentecostés podamos pedirle al mismo Espíritu Santo que vaya abriendo nuestra mente y nuestro corazón para entrar en comunión. Por ahí ya tenés una hermosa comunión con el Espíritu Santo. Buenísimo, qué bueno que puedas pedirle más comunión, más unión con Él, más unión con su presencia. Y por ahí nunca te planteaste cómo estaba tu comunión con el Espíritu Santo. Bueno, qué bueno que puedas empezar desde ahora a pedirle al Espíritu Santo y decirle que querés estar en comunión con Él, con este trato familiar, con palabras simples, sencillas. No necesitamos grandes oraciones para dirigirnos a Dios, sino que, como dice San Pablo, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como conviene. Con tus palabras simples, sencillas, pedile al Espíritu Santo: Señor, quiero estar en comunión con vos. Qué bueno que en este tiempo de preparación podamos abrirnos a la comunión con el Espíritu. Soy Juan Marcos y esto es Ecos de Pentecostés.